Mi nombre es Gastón Santamarina y esto es Desde la Banquina, un podcast que nace al calor de sentir cada injusticia como propia, al calor del deseo de comprender el pasaje de los márgenes al centro de la escena, de la exclusión a la organización y a la acción, de la banquina a la ruta. Un aporte a la comprensión de los procesos de organización de los descartados, de los ninguneados, de los nadies. Una pausa, una pregunta, un mate, un abrazo. Que ellos nos hablen, que ellos nos enseñen cómo se hacen las revoluciones, las grandes y las chiquitas. Que nos cuenten sobre la toma de conciencia de esas injustas realidades y de la potencia individual y colectiva. Un pequeño aporte para que sigamos organizándonos y creando otros mundos donde quepan muchos mundos. Capítulo 1. Banquineres. Llegó la reforma agraria, todo el mundo a festejar, menos los latifundistas que vayan a laburar. Yo soy la reforma agraria, un poco tarde pero llegué. Acá vengo y me presento ante mi pueblo como se ve. Me empezaron a invocar hace ya más de 2 siglos. Más vale tarde que nunca, aquí me tienen amigos. Los banquineros son más de 300 familias. Dicen que los banquineros, en la provincia de Chaco, son familias que se han quedado al costado de la ruta. Son personas que han sido corridas de un plumazo por la coyuntura de un país que vive a la coyuntura de su pueblo, de gobernantes que viven a la coyuntura de sus circunstancias, de políticas que nacen y se desarrollan al borde del pueblo. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre, Martín Fierro, puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Y resulta que los banquineros, al costado de la ruta, desde hace 20 años, se han organizado, se han sentado, han pensado, se han reunido, han buscado la manera de ser, siendo lo que son, campesinos, pala en mano, tierra en el horizonte, y de tanto unirse y fortalecerse, han ido a buscar lo que les pertenece, dueños de sí mismos y dueños del mundo, cuando saben qué es lo que les pertenece y cuáles son los caminos para ir a conseguirlo. Francisca Quirós es de Paraje Buenavista, San Martín, provincia de Chaco, Argentina. Nació el 3 de diciembre de 1953. Mujer, campesina, banquinera. Desde el 2009, ex banquinera. Bueno, yo soy Francisca Quiró, soy una mujer campesina, soy de Paraje Buenavista, soy una que nací, me crié en el campo y sigo estando en el campo, así que soy prácticamente mujer campesina, nacida y criada en el campo. Y bueno, estamos casi a 17 kilómetros de San Martín. Estamos en una colonia llamada Paraje Buenavista y tenemos bastante kilómetros de San Martín. Y toda mi vida está en el campo, siempre de aquí para allá, pero en el campo. Y bueno, mujer campesina quiere decir que, como le dije, que somos nacida y criada en el campo, luchadora en el campo, para poder tener las cosas que uno tiene, pero siempre en el campo, nada de la ciudad. No, yo fui banquinera muchos años, 25 años estuve en la banquina. Ahí le crié todo mi hijo, eso que tengo. Y de ahí luché por una tierra que
no haya salido el 2009 y ahora soy una propietaria, gracias a Dios que nos salió la lucha que tuvimos. No, fuimos alrededor de 19 familias. También ahí luchamos por una escuela secundaria que queríamos en el campo. También entramos 20 familias con la escuela. Y hasta hoy, gracias a Dios, seguimos en el campo, siguen estudiando los chicos, seguimos todo lo que vinimos de la banquina, ahora es banquineros, porque ya tenemos nuestra propiedad y estamos en el campo. Bueno, ahora me siento tranquila, sin estar pensando por estar en la costa de la calle y no tener dónde estar tranquilo. Por lo menos ahora estamos más tranquilos, tenemos nuestros animales, tenemos todo lo que pensamos de tener en la banquina, tenemos ahora nuestra propiedad. Bueno, eso quiero comentarle que como mujer campesina he luchado también por el tema de la escuela y que desde que se comenzó fui por darle un apoyo a la escuela, fui miembro de la comisión hasta no hace mucho y también participo en una organización de mujeres agropecuarias campesinas que hace más o menos casi la misma edad de la escuela que participamos y hasta hoy seguimos. Sí, mi mensaje es de que sigan la gente que estando en banquina buscando lugar donde poder ubicarse, salir de la banquina y a no bajar los brazos. De que sigan, porque lo que yo hice fue así, nunca bajé los brazos y seguí hasta que conseguí. Y por eso ahora quiero darle un mensaje a todos los que están en la banquina, los que sufren ahí como yo sufrí, para que sigan luchando y que puedan salir de la banquina. Lo que quiero decirle a la gente que me escuchan es que no bajen los brazos y que sigan apoyándole a las instituciones que son como la EFA y la institución de las mujeres agropecuarias. Con arados se despiertan tierras que estaban dormidas. Por eso hagamos, compadre, las formas cooperativas. Lucrecia Marcelli es licenciada en Gestión Educativa. Es profesora en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Es especialista en Pedagogía de la Alternancia por la Asociación para la Promoción de las Escuelas de la Familia Agrícola. Es especialista en Formación para la Promoción Rural. Una gran amiga, con un corazón sensible, inmenso y muy potente. La entrevista la hice a metros del Congreso de la Nación. Mi nombre es Lucrecia Marcelli. Nací en el sur de Santa Fe, en una zona rural que se llama Salto Grande y estudié docente y un día tuve una oportunidad de ser parte de la creación de una escuela de la familia agrícola. ¿Por qué he ido a ser parte de la creación? Porque todos fuimos a la escuela, pero la maravillosa experiencia de ser parte de la creación de una escuela donde se le ponga el contenido, el proyecto y donde pensemos para qué la queremos, me parece algo sagrado que me tocó. Fui de la mano de mi papá, porque mi papá pertenecía a una cooperadora escolar de la escuela rural a la que habíamos ido. Yo había ido con mi hermana a una escuela rural, así que también tiene eso de sabroso, ¿no? Mi papá se enteró y me dijo, acompáñame que no sé de qué se trata, y yo me estaba a punto de recibir como profesora en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Bueno, sentada ahí acompañando a mi papá, me entero de que era un proyecto para crear una escuela secundaria para agricultores, porque es la terminología que se utiliza en el sector productivo, en el sector rural, en el sur de Santa Fe. Esta escuela de la familia agrícola tiene esa característica, que las familias quieren quedarse en el campo y una de las cuestiones por qué se van es porque los hijos estudien. Entonces, este movimiento rural se crea para que los hijos puedan tener la oportunidad de tener una escuela secundaria orientada a lo rural
y que pueda estar cerca de las familias y eso no sea un motivo de éxodo. Lo que leía también era que tienen como la cursada de las escuelas, que por ahí tienen una semana sí, una semana no, entonces Exacto. imagino que eso tiene que ver con... Sí, claro, el sistema de poder- alternancia la se creó, alternancia. claro, es un sistema pedagógico que se trajo de Francia en los años 60, que andábamos como país buscando qué hacer con los campesinos, les campesines, y se trajo de Francia, es un modelo pedagógico que creció ahí, y hay muchísimas maisons familiares rurales en Francia, escuelas de la familia agrícola, y se trajo de ahí. Pero acá en Argentina se creó en el año 69, y esta experiencia de la que yo soy parte se creó en el año 90-91. Siendo parte de esa escuela, con el sistema de alternancia que permite eso, porque también para un adolescente irse al pueblo o a la ciudad a estudiar es todo un temón. Para la familia ni hablar, porque la familia siempre sentimos un desprendimiento cuando nuestros hijos se van. Pero para el joven es el tema, la cuestión, ¿no? Irse más adelante te da otra cuestión porque elegís qué hacer. Pero irte a los 12, 13 años es una cuestión. Entonces, bueno, este es un tema que cruza, que tiene mucha historia en la Argentina y también podríamos decir que es un tema marginal, un tema que está en la banquina de lo que es el sistema educativo. Y de las escuelas de la familia agrícola, o sea, son varias escuelas, no es que hay una sola, sino que es como un programa, Claro, un proyecto como un que hay- movimiento le ahí va. llamamos. ¿Por qué le llamamos movimiento? Porque somos parte de un movimiento político, decimos, ¿no? Después el sistema de alternancia, el sistema pedagógico en el que estás una semana en la escuela y una semana en tu familia, y ese tu modo de vida se hace contenido en la escuela, ¿no? Por eso se crea el sistema de alternancia. Y también decimos a su vez una filosofía, porque tiene otros principios, el tema de la vida educa y enseña, aprender de la propia realidad, desde lo cotidiano a lo más lejano, que se convierte después en cuestión pedagógica y en didáctica, ¿no? Es un poco la alternancia, valoración del mundo. Y esto que voy a decir, al ser un movimiento, hay en 10 provincias y también hay otros sistemas de alternancia en otras provincias que no son EFAS. En la provincia de Buenos Aires están los CEP, Centros Educativos para la Producción Total, que decimos son nuestros primos hermanos porque el sistema es el mismo, pero están en la provincia de Buenos Aires. Y en Santa Fe y algunas zonas de acá de Buenos Aires, una zona de provincia de Buenos Aires, hay otro sistema que se llaman CFR, Centro de Formaciones Rurales, que tienen alternancia, no son mixtos, son o de mujeres o de varones, esa es la diferencia que tenemos, y tienen un compromiso religioso que no tienen los otros dos sistemas. Pero compartimos el sistema de alternancia, así que esos son como el movimiento de alternancia. Por este movimiento de alternancia yo me voy a formarme en pedagogía de la alternancia al norte de Santa Fe, en Reconquista, y ahí entiendo, por vivir y porque me explica, que bueno, que agricultores no es lo mismo que campesinos, ¿no? que hay esto de explotación agropecuaria, como se le dice en Santa Fe, en Córdoba, en Buenos Aires. En el norte la explotación es la estancia, pero hay un mundo que es el mundo campesino, hay muchos mundos, ¿no? Muchos mundos. Este mundo que es campesino que tiene otras características. Bueno, eso lo aprendo porque un día me dicen, Paracha amiga, el productor que vos hablas es el productor y la productora, la familia productora del sur de Santa Fe, y no es lo mismo acá que hablamos del mundo campesino. Así que agradezco a quien se tomó el trabajo desde el cariño y el afecto de decirme que había otra cosa. Y no dejarme al margen, y no juzgarme, sino ayudarme a entender, ¿no? El mundo que está. Cuando llego a Chaco, conozco otro mundo campesino, como tantos, ¿no? Cada uno es un mundo y cada lugar es un mundo, como tantos mundos hay, como tantas personas también. El mundo del norte del Chaco y, bueno, campesinos y campesinas. Esta cuestión de que los campesinos es mucho más que estar en el campo, se refleja un poco en la vida banquinera, ¿no? ¿Quiénes son los que viven en las banquinas? Las que viven, los que viven, les que viven en la banquina. Los que quieren y van a seguir siendo campesinos aún sin tierra. Wow. No es que salta el alambrado, los sacan del campo porque se quedan sin trabajo o porque les sacan sus tierras. El tema de tierra es un gran tema porque quienes están en la villa o están en la banquina o están en el margen están por una gran identidad,
de querer estar en un lugar, y ese lugar es posible. Y es probable que la tierra haya sido a nombre suya, a nombre de su padre, a nombre de su abuelo, pero algún papel quedó en el camino, en la herencia, en la mudanza, o se lo llevó alguien. Entonces, quienes no tienen tierra, bueno, múltiples razones. Una de ellas es porque es probable que alguien se haya dado cuenta que no era fácil tener un papel, y entonces ahí era posible quedarse con la tierra de quien estaba. A veces han sido empleados y si los dejaban sin tierras, o sea, dejaban sin trabajo, y el buen hombre del campo, buen hombre entre comillas, él decía, quédate cerquita, entonces yo te voy a dar trabajo cuando vos necesites, ¿no? Entonces, bueno, solo cruzaban el tejido o el alambrado y vivían del otro lado del alambrado y ahora en la banquina. En la banquina o al margen de la ruta, la tierra del Estado, ¿no? La tierra de todos, no es que no es de nadie. Y tampoco es del dueño del campo. El dueño del campo terminaba en el alambrado. Pero ahí hay toda una complejidad, ¿no? Entender tanto del dueño del campo o desde que saltó el alambrado, de que el dueño ya no era más el dueño de su trabajo. Bueno, es todo un movimiento. El término banquinero surge en el noreste de Chaco, ahí en General San Martín, donde yo estaba viviendo, surge entre ellos ante la pregunta, ¿dónde vivís vos? Ahí en la banquina del fulano, ¿no? Que es como nosotros diríamos en la vereda de tal persona. La vereda no es del dueño de la propiedad de la casa, pero vos decís que esa vereda es de fulano, ¿no? Entonces la banquina, ahí vivo yo en la banquina de tal lugar. Ah, ¿cómo pongo acá? Porque además la identidad banquinera tiene que ver con una fuerte identidad campesina, entonces yo me quedo acá. Es una maravillosa decisión de saber dónde uno quiere estar. 1, 2, 10 o 15 en familia, viviendo en la banquina. Entonces hay una identidad de dónde quiero estar. ¿Y dónde vivís? En la banquina del fulano. Y pero no puedo poner la banquina. Toda esta gente no podía tener servicio, obviamente no tenía, y aparte tampoco podía sacar un préstamo, nada, porque no es un domicilio la banquina. Bueno, entonces surge ahí el término banquineros, que es más fácil entenderlo por decir los sin tierra argentinos, ¿no? Hablaba mucho de los sin tierra, el movimiento sin tierra de Brasil. En argentino cuesta hacerlo visible. Y podríamos decir, bueno, los sin tierra... Claro, son campesinos sin tierra. Claro, campesinos sin Porque tierra. entiendo que ellos también ahí tenían sus chacritas, sus huertas, sus animalitos. Su vida. Sí. Por ejemplo, una gran amiga, Francisca Quirós, contaba siempre, ¿no? Hacen la huerta para poder comer, y cuando viene la máquina de vialidad para arreglar el camino, te lleva a la huerta. Y no podés dejar de hacer la huerta, porque con la huerta comes vos y todos tus bichos. Y además también el riesgo de hacer familias campesinas, no solo viven de la huerta y de alguna producción, sino también de algunos animalitos, y el animal en la calle siempre es un riesgo, tanto para el animal como para las personas que caminan. Yo formé parte de en los años, a partir del año 90 y pico, se empezó todo un trabajo de participación, de mesa local de desarrollo. Y entonces ellos se reunían, distintos campesinos de distintas colonias, a definir cuáles son sus necesidades. También hay una inundación grande en el 98 y eso obliga a hacer una prioridad de los problemas y también estrategias de intervención. El INTA en esto tuvo mucho, el INTA en ese lugar, ¿no? Tuvo mucho de ofrecer el lugar, el local, acompañar técnicamente y también acompañar en las gestiones. En ese movimiento yo me sumo por latir, como digo yo, con lo rural, con los campesinos, y en una de las necesidades, además de la comercialización, el tema de salud, el tema de alimentación, de vivienda, estaba el tema de educación. Y eligieron 2 temas para comenzar. Uno era organización de una feria franca para poder comercializar sus productos, y la otra era el tema educativo. O sea, vos llegaste a través del INTA, digamos. Sí, de esa mesa por ver dónde se encontraban los campesinos rurales. ¿Eso es lo que se llamaba la mesa de tierras? Exacto. En esa, primero se llamaba Mesa de Organizaciones Campesinas.
dentro de esa mesa de distintas organizaciones campesinas, la mesa tierra empieza a ser una mesa que empieza a querer separarse, no separarse, sino tratar focalmente esta cuestión para lograr tierra, ¿no? Y ver dónde podría lograrse tierra. Y esa es la mesa tierra. También se había constituido la mesa joven, porque no había lugar para los jóvenes campesinos. Y desde ese lugar es que se gesta acompañar a que puedan lograr una escuela secundaria como ellos querían. Y ahí surge la EFA Banquinera, ¿no? Con el nombre de Fortaleza Campesina. ¿Todo esto ahí en General San Martín? Sí. O sea, las familias, entiendo que eran más o menos 300 familias, Sí. ¿estaban ubicadas ahí en esa zona? ¿O era, Sí, o en estaban- esa es una zona, sería como una microrregión, una zona de 3 municipios, estaban las 300 familias. Y hoy decimos que son 270 porque hay 27 familias, 30 familias que lograron. Por eso el término banquinero surge ahí. No lo podemos ver en otros lados, aunque es probable que ya en algún momento empiece a, bueno, por identidad surja también en otros lugares. Ahí nace el término banquinero. Y surge la mesa tierra y entonces empieza a decirse, bueno, pero no solo alcanza con buscar tierra, tenemos que charlar con los políticos y bueno, ¿por qué no generamos el movimiento banquinero? ¿Quiénes son el movimiento banquinero? Estas familias que no tienen tierra. Esas 300 familias que vos decís, se hizo un censo en bicicleta, un banquinero, Francisco Martínez, que también está en el video que habla de que buscábamos tener una escuela secundaria. Francisco Martínez hizo un censo en bicicleta, censando, porque ¿quién eran los banquineros? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Qué necesitan? Bueno, y desde la banquina decir quién es todo un tema, ¿no? Porque así como a veces los que vamos por una ruta no miramos quién están en la banquina, el que está en la banquina tampoco se ve. Tampoco se ve. Entonces en el otro, en el alter, que está ahí, dice, che, yo soy banquinero como vos, pero mira, yo soy banquinera. Y se reían incluso algunos al principio, ¿no? Tenemos un nombre ahora. Bueno, se hizo ese censo y se empezó a gestionar, ahora no vamos por el tema de tierra, se empezó a gestionar con el gobierno local, con el gobierno provincial, hasta que se logró un proyecto de expropiación de 500 hectáreas. Ese proyecto de expropiación el Estado compra y otorga a 25 familias banquineras para que puedan tener una unidad productiva de 25 hectáreas cada una y puedan vivir ahí. Y dentro de ese proyecto, la EFA banquinera, la EFA que tampoco tenía tierra y estábamos funcionando dentro de una escuela primaria rural, a la mañana dábamos clase en el patio mientras estaba la escuela rural, la escuela primaria. Al mediodía la escuela primaria se iba, comía y se iba, entonces ahí después comíamos nosotros y ocupábamos todas las aulas, pero a la mañana dábamos clases. Y si era 30 grados en diciembre o 5 grados en julio, en el patio. Y además es una escuela con albergue, así que teníamos el desafío de que los chicos dormían en esa escuela. Que por suerte usábamos en todas las escuelas primarias rural, por lo general en la casa para el director, ahí dormían todas las chicas, y estaba la vieja escuela primaria rural que había quedado como tapera, que la arreglamos y ahí era el albergue de los varones. Así que éramos así como ocupas, pero bueno, es una posibilidad. O sea, la escuela banquinera es una escuela secundaria, secundaria, entonces. secundaria, sí. En el 2008 se crea la escuela secundaria y en el 2009 se logra la expropiación. Que el gobierno provincial, en ese momento estaba el gobernador Capitanich, pague 500 hectáreas, compre 500 hectáreas al Estado provincial y otorga a estas 25 familias que se habían organizado para lograr. Y parte de esas tierras a la asociación civil. 10 hectáreas, claro, hay un cementerio que se conservó y se dedicaron 10 hectáreas para que la escuela secundaria pueda estar al ladito de donde estaba la escuela primaria, o sea, eso posibilitó el salto, digamos. También fue maravilloso porque la noche que se sanciona la expropiación, se sanciona esto, expropiar, comprar a la dueña anterior.
pero no teníamos seguridades de que quienes, o sea, ser del Estado, hasta que no aparezca la ley. Esta ley salió con nominación, o sea que se compró y después se otorgaba a estas familias. Y estaba nominada la familia y la asociación civil que tiene esta escuela. Pero igual no teníamos seguridad de que no habría otros que decían, bueno, al ser del Estado provincial yo también puedo ingresar. Así que bueno, fuimos todos a ocupar, ¿no? ¿Eso en qué año fue? Eso fue en el año 2009. Así que para mí, hija de productor agropecuario del sur de Santa Fe, pequeño productor también, 30 hectáreas en Santa Fe no es nada, pequeño productor, pero hija de productor, ¿no? De esto de la explotación rural, ser parte de una ocupación de tierra, yo lo siento como un baño bautismal. Como que eso que me habían explicado en Reconquista, de que el mundo campesino era otra cosa, ahora sabía, muchos años después, de qué se trataba. El movimiento ahora está, bueno, como todo movimiento, fortaleciéndose con los nuevos miembros, bueno, lo que significa el recambio generacional de quienes ocuparon la tierra y ahora los hijos que continúen. Las mujeres fueron las que más iban al frente con los hijos. Ahí en el proceso organizacional contabas de un censo que se hizo y cómo fue, digamos, la organización que se fueron dando, digo, porque hay como espacios aliados que acompañaron ese proceso de organización. Nombraste el caso del INTA, por ejemplo. Pero ¿cómo fue lo que se empezaron a organizar entre ellos? Como decir, bueno, necesitamos organizarnos, tenemos estas reivindicaciones, estos derechos. Hubo cuando hay una fuerte identidad, lo demás va saliendo más naturalmente, ¿no? Ocupar desde donde uno es. Entonces cuando se preguntaron, bueno, que querían hablarle a los funcionarios sobre este tema y decían, pero ¿cuántos somos? Si nos dicen quiénes son, van a creer que somos 3 o 4. ¿Y cuántos somos? Y está fulano, mengano, sultano, sultana, y cuando empezó a ser larga la lista dice, no, pero no podemos ir a alguien a decirle que somos 5 en nombre de 30. Bueno, y vamos a ver, bueno, la cosa que el INTA posibilitó el lugar de reunión, a veces posibilitaba llevarlo hasta algún lugar, pero ya hacer más el seguimiento de ir casa por casa no era tan fácil. Entonces se construyó participativamente qué preguntas se le iba a hacer, ¿no? En ese censo. Y después Francisco Martínez, que yo, bueno, con un grupo de amigos le decimos el ángel de la bicicleta de allá. El Pocho. Sí, tal cual. Porque además peleó soltero y peleó por la EFA, por la escuela secundaria, para que otros chicos tengan escuela, y él lo hacía desde su identidad, de que le hubiera gustado ir a la escuela, ¿no? Por eso yo pongo la palabra identidad como eje en esto. ¿Y él no tenía hijos? No tenía hijos. Mirá. Y es más, cuando siempre le cargábamos y le preguntábamos por qué no había logrado una familia, y él decía, si no tengo dónde llevar a una compañera, ¿cómo voy a formar, no? Bueno. Salió con la bicicleta, con un censo que se había construido de manera participativa entre otras familias banquineras del paraje Buenavista y de la zona del Palenque, que es otro paraje, lugar por lugar. Y también en el INTA del Zapallar, que se llama Agencia del INTA del Zapallar, que está en la ciudad de General San Martín, había una institución que en el norte es muy conocida, que se llama INCUPO, que es Instituto de Cultura Popular. Y INCUPO tiene programas de radio y lo que facilitaba era la comunicación. Entonces también se empezaba a comentar de que había familias banquineras, se empezaba a hablar de que se estaba haciendo un censo de alguna manera para darle legitimidad a quien se presentaba. También hay todo un aprender a preguntar y a repreguntar, porque vos vivís en la calle. Y sí, vivo en la calle, pero ¿sos banquinera? No vivo en la banquina, vivo en la calle. Bueno, pero la calle no es un lugar, no se puede decir que uno no puede dar un domicilio. Entonces se creó la banquina como el intersticio, ¿no? No es del campo, pero no es la calle. Entonces es un lugar posible. Y pienso yo ahí en esto de la difusión que decías recién, el rol de la radio. Y fundamental, porque es también esto de avisarle a otros que iba a llegar, de que esto se estaba haciendo, porque había sido un grupo de 5 o 10, pero había que llegar a 30. Claro. Con mucha distancia, a veces estaban la mujer en la casa o el hombre en la casa y la mujer trabajando, entonces esto se hizo posible por la radio, ¿no?
incluso se daba a conocer, incluso en las reuniones mismas. Ahora se usa más el celular, hace cosas de 5 años, 10, pero hasta hace 10, 11 años atrás se avisaba por radio. Entonces había un programa que se llamaba Naked Amigo y se usaba mucho eso. Y también después la escuela, en el año 2011, empezó un programa radial que se llamaba Voces Campesinas. Y bueno, todo era el espacio de difundir y de orgullo y de dar a conocer los jóvenes que eran parte de la escuela, que eran parte del movimiento campesino, la alteridad, ¿no? De ahí viene la alternancia, no solo alternar un tiempo en la casa y un tiempo en la escuela, sino que la escuela, al tener albergue, le permite al otro convivir con un alter, reconocerse con el otro. Y los jóvenes peleaban por su escuela, y esos jóvenes y esas jóvenes pelearon por la tierra. Y trabajando en educación cívica en ese momento, formación ética, tuvimos que ir hasta la calle porque no me podían entender de que la tierra no era de vialidad. ¿Quién no podía entenderlo? Los que habían vivido ahí, ¿no? Porque entendían que la banquina, ¿quién es dueño de la banquina? Vialidad. Que arregla la ruta y el señor, por lo general eran señores, que era el que venía con una máquina y te llevaba del puesto la gallina, te llevaba puesto la cancha de fútbol, te llevaba puesto la huerta, porque él se hacía sentir que ese terreno él estaba decidiendo, ¿no? Se presentaba como un empleado del Estado, como Vialidad Nacional, yo soy empleado del Estado y tengo que arreglar el camino, entonces te voy a pasar por delante de tu casa. No, yo tengo que tumbar tu casa. Entonces que el otro que creció en la banquina entendió que el que venía con la máquina era el dueño de la tierra. Bueno, esto fue una conversación, la toma de conciencia. Por un lado hay una identidad de la tierra, ¿no? Esto cuando nosotros decimos acá, yo soy parte de la tierra, yo lo aprendí con ellos eran parte de la tierra, y yo soy campesino, ¿dónde me voy a ir si yo soy de esta tierra? Esta tierra, aún cuando no me hicieron creer que era de otro, ¿no? De Vialidad, o del Estado, del municipio, o del patrón, del vecino. La identidad más allá de la propiedad. Claro. Sin embargo, después había que, la toma de conciencia política, que era ir a plantear y a decir, estas tierras son nuestras, que esa es otra cosa, ¿no? Claro, verlo en términos de posibilidades también, decir, bueno, sí, eso que está del otro lado del alambrado, ¿por qué yo estoy de este lado y del otro lado no puedo estar? Y como posibilidad y como construcción nuestra. Porque yo venía de una identidad que es mi tierra, ¿no? Un poco como... Y acá tuvo un salto importante, que los abogados también se tendrán que encargar, porque hay un reconocimiento de las tierras comunitarias en el mundo indígena. Pero no hay un reconocimiento de tierras comunitarias para el mundo criollo o no indígena. O sea, el mundo criollo o no indígena, suponemos que todos somos individuales. Un grupo de familias indígenas pueden tener propiedad de tierra comunitaria, pero un grupo de familias criollas, campesinas, no pueden tener comunitaria. O sea, todas las adjudicaciones de tierra se dieron a familias, digamos. Se dieron nominalmente a familias, claro. familia. Y el pedazo que se conservó para el cementerio, que ya era preexistente, y el pedazo para la asociación civil, que era para la escuela. Y la relación, con los propietarios de la zona, otros vecinos que estaban ahí, nombraste Vialidad, el Estado en general, ¿cómo era la relación? La gente que circulaba por ahí. ¿Había simpatía, antipatía? Y ya te digo, esta relación de la vialidad es todo un tema, ¿no? Porque que se siente arriba una máquina, que son esas máquinas de arreglar los caminos rurales, de caminos de tierra, cartepilar, que son enormes y fuertes. El que está manejando eso a veces cree que tiene la fortaleza de la máquina y el poder del que lo mandó. Entonces, esta cuestión de sacarle media cancha de fútbol a los que vivían en la banquina es real y concreta. Pasó con la máquina, necesitaba tierra de la banquina para poner sobre la tierra del camino para arreglarlo y te barre con la cancha de fútbol. Otras veces no, otras veces los han reconocido y han cuidado. Y también lo que me pasó es que ante una situación de no respeto, falta de respeto, yo le pregunté a la familia, ¿y por qué no la denuncian? ¿Y por qué ese vecino es el que tiene la camioneta?
un vehículo. Cuando llueve, si me pasa algo, es el único que me va a llevar hasta el pueblo en caso de enfermedad. Entonces, toda una cuestión de la crisis no se da. O sea, cómo denunciar al que tiene un medio que te puede sacar un hijo enfermo, ¿viste? Y entonces, bueno, no es tan simple. Las relaciones se van tejiendo por lo posible, por lo necesario, por cuestiones de convivencia. Pero aún así, o sea, fueron tejiendo las redes y los lazos para instalar el debate en el ámbito público, digo, porque llegaron a que se apruebe una ley de expropiación, entiendo que por amplia mayoría, o sea, implico que eso tiene que ver con una gran aprobación por parte de la sociedad en general, porque si no los diputados no van a votar algo que... Sí, por esto que quedó como al pasar, pero ahora voy a poner bien el nombre, que es construir el sujeto. Construyeron un sujeto, que es el sujeto campesino, sujeto de derecho, construyeron una organización colectiva que le daba fuerza y les contenía, pero por sobre todas las cosas construyeron un sujeto subjetivo, ¿no? ¿Quiénes son? Nosotros los banquineros. Y eso les ayuda a ellos y nos ayuda a todos a tener conciencia. Porque incluso yo di clase en la ciudad de San Martín, que está a 14 kilómetros de esta realidad que estoy contando, y cuando pasé el video de los banquineros, me preguntó una chica dónde era eso, ¿no? Como si hubiera traído de Kenia. Digo, esto es General San Martín, en la zona rural de acá, de la ciudad de ustedes. No, pero ¿dónde es? Y a 14 kilómetros de la plaza central, le digo, como diciendo, pero no es acá, ¿no? Entonces, para los banquineros, lo urbano es el mundo con el que van el alter, otro mundo que se relaciona. Pero el mundo urbano vive a espaldas del mundo rural, cuando se alimenta de eso. Por el otro lado, a veces ahí, me acuerdo que Francisco Martínez decía que había familias de la ciudad que se iban a tirar la basura al campo. Y él decía, ¿no? Como el fondo de tu casa. Un día nos vamos a organizar y le vamos a traer toda la basura del centro del pueblo, ¿no? Como cierta paridad. No como venganza, pero no como paridad. Si vos metés la basura en mi patio, yo puedo tirarte en la tuya. Pero hubo la construcción del sujeto, que fue necesario. Y después sí viene la cuestión de los derechos, que la ley no siempre están escritas. Y en todo este proceso, ¿hubo personas, colectivos, instituciones que hayan opuesto resistencia a la organización de los banquineros, a la organización del movimiento banquinero? Y una vez que estaban las reivindicaciones, cuando se empezaron a hablar... El principal actor de resistencia son las familias dueñas de tierras. Porque al aparecer un sujeto con fuerza, organizado y que va por tierras, empezaron a sentir que un día de estos podrían ir por las suyas, no por las del Estado. Entonces los primeros que empezaron a temblar son los vecinos mismos que tenían tierra. Por distinta situación, quizás porque su situación legal tampoco era tan clarita como la de los banquineros, pero estaban del otro lado de la alambrada. Segundo, porque algunos eran ellos mismos o hijos de esas familias con las que se habían quedado de manera ilegal las tierras, pero sabían de que hubo una cuestión de fuerza, ¿no? Y otra por el simple hecho, me acuerdo, una familia que tenía tierra, que era herencia, eran 3 hermanos, o sea, tampoco tenían tanto, pero decían, un día de estos se van a meter en mis tierras. Nunca no iba a pasar eso, porque si no lo hubieran hecho antes de lograr el proyecto banquinero, pero el miedo, ¿no? A ese otro con fuerza de organización, con identidad, el miedo que le genera a un ser, otro ser que tiene identidad y que va por sus derechos, o sea, hay un cuestionamiento, ¿no? Parece como, bueno, ahora vienen por mí que a lo mejor no tengo tanta identidad, no asustó a todos, al contrario, otros sí. Igual que en el Estado, los funcionarios y los gobiernos, algunos entendían, comprendían, otros hubo que ayudarlos a entender y a comprender. ¿Y se resistían o hubo resistencia? No, sí, resistencia, sí. Por eso también hubo gente, cuando empezó a ser visible que el INTA, el cupo ayudó mucho, la EFA ayudó muchísimo también después de la instalación, empezó a ser visible, se encontró todo otro, esto que decía, hacer visible lo invisible, ¿no? De la misma manera que nosotros caminamos por la calle hay un montón de cosas que no vemos.
si un día algo pasa que me llama la atención, hay todo un mundo en eso. Bueno, eso es lo mismo pasa en la banquina. Pero bueno, a mí me salvó el sentirme que era campesina. Y ir por lo que no conocía, pero veía que era útil. Por ejemplo, que haya un proyecto educativo dentro de un movimiento de tierra es necesario, como que haya un proyecto de comunicación, de radio, de dar a conocer. Porque también en el imaginario, si hay alguien que se preocupa por la educación, no son tan malos, ¿no? Quienes le pegaban a los banquineros, cuando se ve que era una escuela, no le pegaban tanto, o le pegaban menos, o lo querían conocer. O como nos dijeron, como las familias, muchas familias, esta familia que peleó por tierra, por escuela, peleaba en una escuela secundaria para su hijo y para su nieto, y algunos no habían terminado su primaria. Y después la escuela secundaria, como proyecto educativo, tomó todo eso que le hacía falta, porque tuvo una primaria para adultos, tuvo una secundaria para adultos, creó el terciario. Con estas familias fueron las que pelearon por el terciario. Hoy hay un terciario. Hay un profesorado en agronomía y una tecnicatura superior en agroecología que la peleaban ellos. Entonces, que a alguien que no cursó, que el sistema educativo no le interesa la educación, es un prejuicio, como pensar que porque vos fuiste a la escuela secundaria o a la universidad, sos defensor del sistema educativo. Es el mismo prejuicio, ¿no? Quienes analizan cuál es su situación, que no tienen tierra, son los que tienen que analizar cuál es la tierra posible. Claro. Ahí hay un trabajo de investigación etnográfico, vamos a ponerle así. Porque es ir ver en qué tierra, y no sacan tierra al que la tienen, y no sacan tierra a cualquiera. Van a buscar tierras, por ejemplo, hay muchísimas hectáreas que están a nombre del ejército argentino para criar caballos, entrenar caballos. Hay casi 10.000 hectáreas cerca de la zona que yo te estaba contando. Entonces, imagínate, esa es una tierra súper posible. Pero claro, es posible si hay que hacer toda una gestión, saber de quiénes son las tierras, porque siempre hay un imaginario que es del fulano que está cuidando ahí adentro, el encargado. Hay toda una cuestión de trabajo. Después hay instituciones que se dedican a brindarte información oficial, si las hay, y otras que se dedican a que vos no tengas información, aunque la información sea oficial. Porque el funcionario que está en el lugar va a defender las tierras. Por lo general, las tierras del Estado tienen alguna función social, ¿no? Debe ser. Y si no, va a ser difícil ir por esas tierras. Entonces acá hay todo un tema de respeto, de cuidado, de investigación, de comunicación, de no aparecer como una amenaza, que lleva tiempo. O sea, quiere decir, por más que sigas trabajando por el movimiento banquinero, que sepas quiénes son las familias, aunque tengan alguna rotación, va a quedar el hijo o la hermana en ese lugar. Pero hoy en día no son tantas las tierras posibles. Acá hubo un proyecto de expropiación, el Estado provincial compró tierra, pagó tierra para que 25 campineros banquineros tengan tierra propia, pero ¿cuánta tierra puede comprar un Estado? O poner, aunque sea una política de Estado, comprar tierra y otorgar a quien tiene. No hay tantas tierras. Sí, tenés que conseguir quien que la... Claro, entonces ahí hay un cuello de botella en la obtención de información, el trabajo en conjunto, y hay políticas más proclives a trabajar en el desarrollo comunitario, el desarrollo participativo y trabajar juntos, y hay otras que no le interesan, lo ponen en cuestión, es más, lo ven como una amenaza. O fíjate que cuando nosotros fuimos a pelear para tener una escuela en un lugar donde no había tierra, nos dijeron que éramos neoliberales, y eso nos lo dijo un gobernador. Está en el video de los banquineros, el Francisco Martínez mismo lo cuenta, que fuimos los sin tierra, juzgados como neoliberales porque queríamos tener tierra. Bueno, invertir los significados es lo más fácil para descalificar. ¿Y se siguen encontrando hoy como movimiento banquinero? Sí, siguen encontrándose ahí en el lugar. Siguen planteando las reivindicaciones respecto a las tierras, digamos, siguen.
ahí en el lugar, en las 500 hectáreas también hay un lugar que es como un lugar común. Hicieron como un saloncito donde se reúnen, no tiene lugar propio para reunirse, pero también el INTA sigue siendo el lugar de reunión para encontrarse con otros de otras zonas. Y hay mucha participación de banquineros y ex banquineros, digamos, que se siguen movilizando, organizando. Sí, depende mucho de los procesos, o sea, cuando hay momentos que te angustian en otras cuestiones, por ejemplo, si hay que estar peleando por el arreglo del camino, por el puesto sanitario, por el tema de que lleguen los profesores, las maestras, que todo el tiempo están luchando. Entonces hay momentos que se ponen más intensos en prioridad, se ponen en prioridad en otros temas y otros tiempos que pueden seguir. Yo supongo que yo hace un rato que no me comunico si siguen con las reuniones, pero por ejemplo, en momentos de periodos electorales, ellos mismos se encargan de llevar sus propias necesidades, como se plantearon ser candidato como representación de representar al lugar banquinero y bueno, todavía no surgió. Yo creo que en algún momento puede ser posible. Por ahí hay quien es concejal, que es también nacido y criado en esa zona, pero no está como representación de los banquineros, sino que como parte de uno de los partidos políticos que está. Pero bueno. Pero él creció en la banquina. Sí, también. claro, Wow, creció en la banquina, sí. Por eso hablamos siempre de movimiento, no somos un grupo que de hecho en lo físico, lo descriptivo puede estar, pero es un movimiento que se nutre de todas esas raíces. Así que en la banquina, en las márgenes, hay vida. Qué bueno terminar así. Muchas gracias. En este momento hay muchos contra la ley de la sierra que pretenden que la tierra la repartan en cartuchos. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón, sentenció Fito allá por 1985 en el quinto tema de su segundo álbum, Giros. Y el legado banquinero nos invita a eso, a poner el corazón en movimiento, porque nada está perdido si todo está por ganarse. Nos invitan a asumir que todo está por escribirse, que solo basta desear, soñar, compartir ese sueño con otros, organizarse y concretarlo. Nos invitan a tomar el lápiz de la historia para seguir escribiéndola con nuestras propias letras, desde abajo, desde la banquina, desde los márgenes, sin alambrados que separen lo posible de lo imposible. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Mientras se mantenga en pie la injusticia que esto encierra y haya un guajiro sin tierra, latifundios para qué. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Que se mantengan en paz la reacción y sus fusiles, porque aunque lluevan raíles, la reforma agraria va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va.